¿A quién? A Luca Bonfante. Ahora sí. Buenas. Te amo. Estás con nosotros, yo no lo puedo creer, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de que estés acá. Yo también estoy igualmente emocionado. El trotskismo está cooptando la asamblea. Entran dos troscos y un anarquista a un estudio de radio y... que esto ya no es radio, yo ya estoy hecha una señora mayor. ¿Cómo están, amigues? Devaluades, Sí. como dijiste recién. Pero en la lucha, que cruel y es mucha. Muy bien. ¿Vos, Juan Felipe? Sí, creo que como 12% más pobre que el viernes. Pero bueno, está bueno porque ahorros no tenía, así que no los perdí. Es otra de las políticas, pero bueno, gracias Luca por arrimarte hoy. Perdón por salir un poquito más tarde, gente, pero hoy no tenemos límite horario, también en poco estamos haciendo la inauguración de esta nueva sección que te tocó inaugurar, afortunadamente. Es como, en realidad un poco pasa siempre en este espacio, es como hacemos algo porque surgió algo y después lo estandarizamos y empieza a salir regularmente. Pero bueno, gracias por venir. ¿Querés presentarte ante la cámara? Y para quienes no te conozcan, que dudo que haya alguien que no te conozca. Pero... No, seguro. Siempre hay gente. Mi nombre es Luca Bonfante, tengo 26 años, laburo, atiendo una biblioteca y soy estudiante de Historia, licenciatura y profesorado. Este es mi último año. Y bueno, milito junto a Miriam Breckman en el PTS, en el Frente Izquierda Unidad, y soy candidato a legislador porteño por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no puedo aguantarme las ganas de preguntarte si estudias filosofía y letras, boludo. Ese es como el yo no fui de Bart Simpson. Sí, ese yo no fui. Cada vez que voy tiran, estudio historia, se regaló ahí, Fran. Se regaló. Y se regaló. Te voy regalando, pero al menos no corrió. Sí, corrió ahí en términos semánticos. En términos semánticos. Ha corrido en otros, los cuales no vamos a ondear. Pero sí, igualmente creo que es un poco la ilustración de esa postura. Creo que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo con respecto a esa posición de, la verdad, estar en el ámbito universitario y no saber que PUAN es filosofía y letras. Incluso si no estás en el ámbito universitario, todo bien, pero cuando a veces se tiene el tupé de hablar de las universidades y ni siquiera podés llamar correctamente, distinguir que filosofía y letras es una categoría que suelen tener las facultades. Pero es que para mí, igual, más allá de la broma y el reel que dio ese momento, refleja el desconocimiento absoluto de lo que están buscando atacar. Y también eso se ve en otros ámbitos. Por ejemplo, el otro día fui al Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos Laura Bonaparte, y ahí pusieron de director, el Estado, intervino y puso de director a un neurocirujano. Es decir, una persona que no tiene mucha idea, digamos. Siglo XIX. Exactamente. Entonces hay todo un ataque a la interdisciplinaridad, digamos, como concepto para abordar la salud. Entonces, esto de Fran Fijat, más allá de la broma, refleja un poco este desconocimiento total y absoluto de lo que buscan atacar. Y ahí se le escapó al muchachito ¿no? Eso. No sabía que pensaba en filosofía y letras. Es una carrera. Sí, estaría bueno igual. Imagínate. 15 años estudiando eso, porque como entre filosofía y letras, claro. Como no te recibís más. Inabarcable. Pero bueno, justo da la particularidad de que estamos en una semana un poco ajetreada en cuanto a términos políticos y noticias. Nos fuimos el viernes casi en simultáneo a lo que fueron los anuncios de Javier Milei, que se ve que ya están haciendo como un poco la costumbre de decir que van a salir una hora y tener que hacer muchos cortes y que se demore y que no salgan en horario. Como nosotros. Nosotros nos quejamos porque, esto es como digamos, esto está hecho con aportes de nuestros colaboradores particulares y no estamos agarrando plata del Estado como para decir, che, loco, no podés ser el Estado y salir 1 hora y media tarde para dar un anuncio. Pero bueno, un poco lo veníamos adelantando de la situación en donde por ese momento solo teníamos la situación del cepo y ya se había anunciado el tema del préstamo oficialmente. Sí, una de 3 fueron las que se dieron 3 noticias claves el viernes y vamos a reflotar un poquito eso para quienes no están en tema y lograron fingir demencia durante el fin de semana. Les felicito porque yo estoy en esa. No, mentira. Solo viví, leyendo las 138 páginas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que se dio el viernes, justo antes de que cortáramos el programa, fue por un lado antes de la
la cadena nacional de Milei se habían anunciado el 3,7% de inflación del mes de marzo, inusualmente alto, muchas gracias, inusualmente alto, y por otro lado también se habían usado lo que con bombos y platillos se refirió a el fin del cepo cambiario, que sabemos que no hay tal fin del cepo, pero vamos a ahondar en eso un poquito más adelante. Y por otro lado, lo que iba a componer una devaluación por la flotación, o sea, esto del cepo está relacionado a la flotación del dólar entre estas dos bandas. Y un poco durante el fin de semana fue, ¿y ahora qué pasa? ¿Viste? Viernes, 10:30 de la noche, dándome el peor anuncio de mi vida. Vamos a devaluar el lunes, pero ¿cuánto era la pregunta? ¿Y qué era lo que iba a pasar? ¿Y qué implicaba eso? No solo para los precios, sino para los salarios, que es, como siempre, el gran hilo conductor del desfalco argentino. Y hemos amanecido en Argentina post-cepo el día de hoy. Tenemos novedades, se vinieron cositas. Para todos los gordos se vino, lamento decirles que se está viniendo, se sigue viniendo, lento sigue transitando ese proceso, pero hemos amanecido en Argentina devaluada con un aumento del dólar oficial que pasó de 1.097 el viernes a cerrar el día de hoy a 1.230 pesos. Dólar oficial estamos hablando, que representa una devaluación del 12% aproximadamente. Muchas lenguas habían dicho que, bueno, que como la banda superior de este esquema, de este nuevo esquema cambiario era de 1.400 pesos por dólar, eso iba a flotar para arriba porque esto es Argentina, pero bueno, no ocurrió, y no ocurrió por un par de motivos, de los cuales el fondo tiene mucho que ver. Así que repasemos un poquito qué fue lo que pasó durante el día de hoy. Como dijimos, el viernes nos fuimos a dormir con un dólar a 1.097, tuki, nos despertamos hoy, dólar 1.230. Ya me duelen los bolsillos. Así quedé. Con la certeza del ingreso del dinero del Fondo Monetario Internacional, la situación ha cambiado para el gobierno de Javier Gerardo Milei, y esto se plantea como medio una bisagra. Y han pasado distintas cosas con el dólar. El día de hoy, el dólar Banco Nación, lo que decíamos, ha cerrado a 1.230, pero estuvo fluctuando durante todo el día. Abrió a 1.250, después fue para abajo a 1.190, volvió a subir y ahora se estandarizó en ese lugar. Una volatilidad que era más o menos esperable. En los bancos estuvo un poquito más arriba, 1.300, y el dólar blue cerró a 1.285, hubo temas con el MEP, pero la verdad, y de todo el día en Buenos Aires, como con este fin del cepo, empezaron a salir que las cuevas empezaron a cobrar 1.400, como esa desorganización absoluta y total desde el lado de la información oficial. Pero me parece interesante lo que decías vos, que critican lo que desconocen, el gobierno, el oficialismo como general critican lo que desconocen, y el gobierno, no en un acto de desconocimiento, pero de ignorar las cosas que no les convienen e intentar reflejar sus éxitos, celebró esto como una victoria, porque en definitiva lo es. Que no se haya disparado el dólar el día de hoy y haya ido ahí arriba a 1.400 es una señal alentadora. No sé qué vieron ustedes durante el día, si estuvieron en redes, intentaron comprar dólares, lo lograron. ¿Tienen plata? ¿Alguien acá? ¿Tiene plata? No. ¿Alguien pudo comprar dólares? No. Lo que sí vi, vos, Lucas, sentiste completa libertad de comentar en donde te parezca, es un poco el esquema y después hablaremos largo y tendido. Pero había leído una de las pocas... principalmente había un tema con la confusión al respecto de lo que era el cepo o los límites, los cuales se podían extraer y en qué condiciones. Entonces había leí muchas personas que estaban un poco en la de... o intentando explicar qué era esa situación, de que supuestamente había un límite de $100 por persona, por ventanilla y demás, y que no tenía que ver con el tema de la extracción de dólares, por lo tanto no se estaba hablando necesariamente de... Uy, la palabra con C. La palabra C, la C-word, ¿sí? De un corralito. Pero lo que sí leí era que era un dato cuanto menos interesante, que la cantidad de personas que habían ido a los bancos a hacer ese tipo de operaciones había crecido considerablemente en números, como que yo te diga, fueron 120.000 personas en un día, que eso correspondía a veces a 10.000 compradores en realidad en todo el país, lo cual nos hace pensar, che, qué poca gente que compra dólares en este país, o sea, así estará el poder adquisitivo. Pero que bueno, cuanto menos parece ser, o por lo menos a mí me dio indicaciones que era una movida más electoral que efectivamente una movida que tenga alguna especie de finalidad a largo plazo, que no sea más allá de sacar un mejor resultado electoral de cara a las elecciones más próximas que tienen, que podemos decir la Ciudad de Buenos Aires, y que te competen. Sí, para mí me quedo pensando dos cosas por lo que dicen.
Una es respecto al discurso triunfalista del gobierno, que yo creo que es la constante. No importa lo que pase, siempre van a salir con un discurso de todo marcha acorde al plan, ¿no? Si llego a ver The Map una vez más, sí, me disparo. Sí. Yo por eso para mí hay que resignificarlo. Yo decía, el otro día decía tomas, movilizaciones, acción directa, paro, ¿viste? O sea, empezar a tirar ahí porque... El poder del acrónimo. Claro, sí, porque ya me tiene podrido ese mi ley emperador ahí que tuitea por ahí. Pero digo, el discurso triunfalista del gobierno me parece una constante en su retórica, no importa si avanza o retrocede, siempre lo plantean como un triunfo y así ordenan al comité de trolls. Pero al margen de eso, a mí me parece que haber aceptado una devaluación previo a las elecciones, ¿no? Del 13%, que no es poco, porque todos los vivos amigos de Caputo compraron dólares el jueves, en un fin de semana hicieron una ganancia del 13%, porque lo compraron a 1097. En este país es un negocio, es plata fácil. Y no eso. somos nosotros haciendo un rulo con $100, No, ellos, o sea. No es mi abuela ahí, viste, especulando, Tipos. compra 3 latas de atún y flasha, viste, ahí estadista. No, pero digo, eso, ahora, que el FMI le haya impuesto al gobierno una devaluación en el mismo día que se dio el dato inflacionario del 3,7 y en la canasta básica alimentaria el 5,9, ¿no? Me parece algo importante que marca, en un sentido, por más que el gobierno tenga un discurso triunfalista, la derrota del plan económico del gobierno tal cual lo venían planteando ellos. Ahora ellos dicen, no, bueno, arranca la fase 3. Digo, pero ellos venían acusando a todos los economistas del mainstream. No, ellos son devaluadores, vamos a liberar el cepo cuando la inflación esté en cero. Bueno, no, o sea, hubo una devaluación previa a las elecciones en el mismo día que salió la inflación. Ahora con los dólares que entren del FMI, bueno, está la visita de este muchachito, Milei hoy apretó a los exportadores para que digan, che, muchachos, liquiden ahora porque van a volver las retenciones. Digo, por más que logren, hay que ver igual que pase porque internacionalmente puede haber una... Sí, la semana que viene puede pasar Tal cual, cualquier este cosa. país el aleteo una mariposa en Wall Street, puede ser un tornado acá, eso Sí, es así, sí, es sí. la característica dependiente de la economía de nuestro país y la de muchos otros. Ahora, por más que logren estabilizar en términos de eso, frenar una corrida momentáneamente algunos meses, el dato es que la inflación en el mes de abril va a ser más alta que la de marzo. El acuerdo con el FMI es inflacionario, o sea, la devaluación se va a trasladar a los precios por más que la dibujen como quieran. Y eso para mí va contra uno de los ejes principales del gobierno, que era el discurso contra la inflación, ¿no? Era Sí, uno sí, de sí, los obvio. pilares políticos en los que se venía sosteniendo. En efecto, y das en la tecla, yo siento que el discurso triunfalista es medio el ADN de la retórica en redes de Javier Gerardo Milei y de su ejército de trolls, y es algo que vemos consistentemente, incluso de cara a un fracaso que es resonante, porque lo que acaba de pasar es un Toto Caputo que en marzo decía no voy a devaluar bajo ningún punto de vista frente a la bolsa frente a la bolsa de valores mendocina, si no me equivoco. O sea, recientemente, del pasado reciente, no voy a devaluar de ninguna manera, no voy a... pero sí había devaluación, ¿viste? No había pizza. Lo que termina pasando es eso. Y me llama mucho la atención que, bueno, al menos mi lectura de esta situación es que esta instancia del nuevo préstamo de los fondos frescos del FMI que se confirmó durante el fin de semana y lo confirmó también Guita Cotep, que no me acuerdo los nombres, sin duda me cuesta un montón, chicas, perdón si dije cualquier cosa, pero que mismo en la número 2 del FMI, que ha confirmado el primer desembolso inicial de $12.000 millones, le da aire de vuelta al carry trade y hace que la especulación con el dólar sea mucho menor, sabiendo que existen fondos que se van a destinar casi que exclusivamente para eso. Lo que decíamos, bueno, esto en este mamotreto de 138 páginas, se confirmó el monto de $12.000 millones, ahí está. Me encanta que Toto Caputo le diga thank you, Guita. Concha. Thank you, Guita. No sé quién guiona este país, pero está... Me parece, ¿viste? Guita se llama. Se llama Guita. No, es sensacional. Déjame de joder. Y que le agradece personalmente sus cuentas. Eso me parece también, muy sabroso. Y dicho sea de paso, lo que termina pasando acá es el propio Toto Caputo confirmando que tiene $12.000 millones
de dólares, 12 billones en inglés, ese es el monto que ven ahí, que es un monto que le brinda confianza a sus amigos del carry, que lo que le está asegurando es la resistencia de la bicicleta financiera, que saben que las reservas en dólares argentinas van a tener cadena para rato, que era algo que estaba en duda el viernes, por ejemplo, y por eso vimos ese desangre extremo de dólares de 400 millones que vimos vendidos al por mayor, que necesitamos que de hecho hay un pedido de información, hay una denuncia al respecto. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso en este momento. Y es ilegal, es hacer una... Sí, es información privilegiada. Claro, sí, no, es ilegal, sin dudas. El monto de los 12.000 millones en teoría va a llegar mañana mismo. Hay que ver cuántos efectivamente se van a usar para rolear deuda, para inyectar o para sanear o para lo que Pindonga hace así, para sanear las letras intransferibles del Banco Central. Esta es mi acrobacia totera. Todos sabemos igual lo que es cierto, que este es un préstamo de características políticas para que este gobierno llegue a octubre con la única bandera que pueden sostener, que es la baja ilusoria de la inflación. Eso fue una de las cosas que pasaron durante el día de hoy. Y sabemos que además, la segunda es lo que mencionábamos recién, Luca, que es cuáles son las condiciones que demanda el fondo para soltar este dinero. Y ya vimos la primera, devaluación, levantar el cepo cambiario implicando una devaluación instantánea que, fue del 11, podría tranquilamente haber sido del 30. Y acá no estoy diciendo, no estoy relativizando la información. Pero no fue lo único que pidió el fondo, sino que ya sabemos qué es lo que pide siempre. O sea, recortes en el gasto público, quita de subsidios en ámbito energético una vez pasado octubre, recorte de reforma previsional, reforma laboral. Lo que siempre pasa cuando viene el fondo a la Argentina, que es que ya Milei no gobierna. Y eso me parece, es lo que me destruye. Que cuando el fondo vuelva al país, dejás de gobernar. Y eso es lo que veo que está pasando. Ahora las decisiones ejecutivas, políticas, las está tomando el fondo. Y mi pregunta, quizás para vos, Luca, es ¿cómo se enfrenta esto en las calles? Bueno, efectivamente es así. Este es el acuerdo número 23 con el Fondo Monetario Internacional que tiene nuestro país. Ahora superamos a Colombia en cantidad de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y cada vez que hay un acuerdo no se hace porque el plan económico del gobierno en curso esté bien, digamos. Ningún país, ningún gobierno vuelva al fondo porque todo marcha acorde al plan. Entonces, porque TMAP. Entonces, eso es así, y entre las condiciones que le quiere imponer el fondo al gobierno está, justamente lo que sucede con las jubilaciones. Se habla de que el gobierno está trabajando en una reforma previsional. Se habla también de, está implícito de que si hay un aumento de las jubilaciones, el gobierno lo tiene que vetar. Está implícito, eso sí, en el propio acuerdo. Y yo creo que es una situación que ya viene de arrastre, ¿no? En la Argentina, en el 2018 se endeudó Mauri con mismo Toto. En el gobierno de Alberto Fernández se legitima ese acuerdo, todos nos acordamos, ¿no? Cuando se trata eso en el Congreso, que dicho sea de paso, ahí empieza el primer beef, pero ahora uno de los candidatos actuales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires defendió a capa y espada ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se llama Leandro Santoro, diciendo que todos los argentinos le debíamos $1.000 al Fondo Monetario Internacional, y que si no se aprobaba ese acuerdo en el Congreso iba a haber una corrida y iba a desestabilizarse la situación, y que en nombre de la relación de fuerza y en nombre de la ética, de la gobernabilidad y la responsabilidad había que votar el acuerdo con el fondo. Bueno, eso hizo y lo defendió en el Congreso, incluso teniendo muchos en contra de su propio bloque, ¿no? Recordemos que en ese momento la Cámpora vota en contra de ese acuerdo en el año 2022, el bloque del Frente Patria Grande vota dividido y Tai Hackman se abstiene, es decir, el bloque grabó y se rompe en los hechos, en esa votación. Entonces, la situación con el FMI viene de hace ya tiempo en la Argentina, y como decías vos muy bien, es el cogobierno con el FMI. Digitan las políticas públicas hacia dónde tienen que ordenarse presupuestariamente, la plata de la Argentina tiene que ir para acá y no para acá, nos digitan absolutamente todo, es decir, la economía pasa a estar planificada integralmente por un organismo internacional que responde a intereses foráneos. Entonces, de ese punto de vista, la cuestión del enfrentamiento con el FMI pasa a ser vital, y yo creo que tiene muchas aristas, empezando, por ejemplo, en lo inmediato con las paritarias, porque muchas paritarias en febrero y marzo han cerrado muy por debajo del 3,7% de inflación que hubo. Y ni hablar de que había muchos sectores que no habían tenido paritarias el Ni año pasado. los sectores que no hubo paritarias. Entonces ahí yo creo que hay un punto central
donde ahí los sindicatos hay una tarea fundamental que es superar esas paritarias a la baja, ¿no? Ni hablar de las jubilaciones desde ya. Ahora, creo que la resistencia contra el modelo de FMI abarca un montón de planos, el plano de las paritarias, el plano de los presupuestos para la educación, para la salud, las condiciones laborales, la jubilación, el sistema previsional. Yo creo que todas las peleas en curso tienen que ir hacia el mismo molino, digamos, que es plantear una salida de fondo contra el fondo, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, para mí hay que buscar la forma de elevar cada pelea paritaria, cada pelea que sea en los lugares concretos, en cada colegio, capaz se te cae el techo. Bueno, hay que buscar cómo darle una perspectiva mayor a esas peleas, diciendo que no es algo parcial lo que estamos peleando acá, sino es contra este modelo de conjunto, ¿no? Entonces ahí me parece que es un poco la tarea, sí, más bien que tenemos planteada. Un poco también porque incluso en los mismos, a ver, obviamente si dejamos de lado, tratamos de despartidizar la cuestión de los, que obviamente sabemos que no es despartidizable, pero la cuestión de los sindicatos, por ejemplo, de ese tipo de situaciones, cuando tenemos que ir directamente a discutir algo en el orden, por ejemplo, de la votación en cuanto a los acuerdos del fondo y demás, en eso que es plenamente, si se quiere, legislativo, independientemente de cuál sea la fuerza de gobierne, pareciera ser que si no te sacás al fondo de encima, siempre vas a tener que cogobernar con el fondo, y es una situación en la cual la Argentina no sale desde hace mucho tiempo, porque ni siquiera son a veces si nos volvemos por ejemplo a 2018 con la toma de deuda, ni siquiera es un tema de que tenga que negociarse entre los amigos de Macri. Obviamente que ellos sí siempre se van a favorecer, y los platos rotos los vamos a pagar los de abajo, pero si nadie se plantea seriamente romper con el fondo, nunca realmente vas a tener una salida de la crisis en la cual venimos metidos hace mucho tiempo, porque pareciera ser un tema secundario. A veces Es que es incompatible pensar un modelo de país distinto si no se parte de la base. No es la única medida desde ya, No, obvio, pero si no obvio. se parte de esa base, pensar en educación, salud, no sé, desarrollar vías férreas en la Argentina, todo eso, chau. Si no rompe con el fondo, no hay si no parte de ahí la discusión es que falopa. no se discute, o sea, eso es lo que quiero decir. Me acuerdo en 2018 estaba esta idea boluda de decir, che, el Fondo Monetario nos va a prestar dinero y con esto vamos a corregir toda esta idea de revocar todo lo enclenque que había dejado 15 años de kirchnerismo, no sé cómo lo podían decir en ese momento. Pero lo que termina pasando después es que, che, esta plata no fue ni un hospital, ni una escuela, ni a nada. Ahora ni siquiera estamos discutiendo eso. O sea, no sé si nos dimos cuenta. Que simplemente necesitamos reservas. ¿Para qué? No sabemos muy bien. Que es sanear el Banco Central. Y vos decís, ¿qué es? ¿Lo baldeás? O sea, no entiendo claro, muy ni bien. siquiera la pantomima de, de estos fondos van a ser utilizados, que fue la estafa en su momento, cuando efectivamente se hicieron los desembolsos del FMI con el préstamo criminal, la deuda odiosa de 2018, que fue lo que vimos entonces. La transferencia se hizo y después fue tipo, ¿y dónde? ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue? Una escuela, una ruta, un hospital. Esos fondos no se utilizaron para nada, y de hecho los mecanismos propios internos del fondo dirimieron que se trató de una fuga de capitales monstruosa, que es el mismo libro de recetas, pero más acelerados, que estamos viendo en este momento. En parte lo que me interesó ya de hoy, y que pasó mismo hoy, de cuánto está impactando las decisiones del fondo en la política argentina y en las decisiones humanas de la Argentina, es que hoy vimos en la puerta de la Casa Rosada uno de los reclamos por discapacidad que es terrible, porque lo que viene pasando en condiciones de discapacidad, de salud en general y de discapacidad en particular, que es que no hay renovaciones, no hay altas, no actualizan las prestaciones, como es una situación de crisis absoluta. ¿Y qué hizo Javier Gerardo Milei? Mandar la policía. O sea, esa es la solución. Bueno, el mismo mazazo de Bullrich, la misma aplicación de violencia y represión para contener a un pueblo que está cada vez más hambreado, más oprimido y con las papas cada vez más calientes. Todo esto mientras sostienen como un éxito tomar deuda con el fondo. Yo no tengo, mayúsculas más grandes. Empecé a mandar solo puntos suspensivos cuando la gente me dice, ¿cómo te sentís con el tema de la deuda? Puntos suspensivos, no tengo mayúsculas más grandes. Atroz. Y lo que pasó durante el día de hoy para mí es un poco el espejo, el portal hacia el futuro. Todos los reclamos que vienen siendo sostenidos y que deben ser sostenidos, y extrapolémoslo a todo. O sea, a educación. Bueno, Juan Grabois tuvo unas desafortunadas declaraciones durante el día de hoy que no vamos a ver porque no le voy a dar aire a eso. Pero estamos
no estamos cuestionando las cuestiones de base que se tienen que corregir para cómo solucionar los problemas argentinos. Nada, chiques. Opiniones. Para ustedes el día de hoy, ¿fracaso para el gobierno o éxito para el gobierno? Para mí, en términos de su plan económico, es un fracaso, digamos, porque el FMI le impuso condiciones que no eran las del gobierno. Hay que ver, a ver, yo creo que va a haber unos días de inestabilidad cambiaria, eso para mí va a ser así. Hay que ver cuánto logran sostener este esquema conteniendo el dólar. Si se rifan todos los fondos para mantener el dólar que no supere el techo de los 1.400 es una cosa, si no es otra, pero yo insisto con el dato inflacionario porque ya se venía sintiendo en los bolsillos de las personas y ahora se va a profundizar más. Y por eso que decías lo del reclamo por discapacidad, o sea, tiene consecuencias muy concretas. También en el plano de los jubilados. El otro día me contaba uno de los jubilados que va todos los miércoles que el PAMI recortó los medicamentos que están destinados a paliar el dolor, ¿no? Es decir, la morfina, todos los medicamentos que están destinados a que no haya dolor, ¿no? En las enfermedades los recortaron. Entonces, es concreto, digamos, ¿no? Las consecuencias que tiene ese modelo económico. Y después creo que habla de un modelo de país que excede o sea, que este gobierno quiere profundizar, pero que va mucho más allá, que si no se piensa más estructuralmente, que yo comparto mucho lo que decís vos, que es algo como que no se cuestiona, es una verdad absoluta, que el fondo está entre nosotros y eso no se cuestiona, digamos, incluso hasta el propio Moreno, ¿no? Que tiene capaz un discurso más nacionalista, uno podría decir, bueno, este tipo, una de las medidas en defensa nacional podría ser declarar, bueno, una medida soberana, desconocer la deuda, ¿no? Decir, bueno, ese sería un nacionalismo, yo no comparto, digamos, pero no. O sea, ¿cuál es el único partido que propone desconocer la deuda? ¿Cuál es? Concha de tu madre. No recibimos votos de ningún partido político, amigues, pero... No, eso es así, pero Sí. digo, incluso en esta retórica, ahora está de moda el nacionalismo, digamos, en el mundillo ese. Sí. Pero es un nacionalismo de cartón, digamos, porque ni siquiera una medida soberana, en defensa de los intereses nacionales, como desconocer una deuda odiosa, bueno, ni siquiera está planteada. Entonces ahí yo creo que es el imperialismo también metiéndose en la subjetividad y en los poros de gran parte, ¿no? Del entramado político en este país. Como nazis son muy malos nazis. Además... Y va por ahí, ¿no? O sea, loco, si Y sos además- nacionalista, llegala hasta el final, boludo. O sea, Llevala a fondo. llevala a fondo, sí. Llevala a fondo y hace tu campo de exterminio a ver si te la. No, mentira, no, broma. Corriste en Saigón. Broma, corriste en Saigón. Sí. A veces cumple aniversario de eso. Sí, es 50 verdad. años. Mirá. 50 años. Claro, Ay, estamos en ya. 2025. Sí. 1975, a fines de abril se cumplen 50 años de que los vietnamíes le pegan una patada en el Bien. orto a los yanquis. Así que Gran reivindicación para Sí. hacer. Sí, Qué buen solamente un momento. especial aproveché de- la ventana para... ¿Cómo dice Borda? Corriste en bien fu. No me salen los nombres en Solo Borda vietnamita, puede pero hacer solo esas Borda cosas. puede hacer esas cosas. No, chiques, igual como me parece interesante como reflexionar que cuando todos los medios y todo este esquema hegemónico gramsciano de, bueno, esta es la hegemonía y todos los recursos mediáticos de redes y en el pueblo apuntan hacia relatar una victoria, es importante remarcar porque cataloga como un fracaso y porque un gobierno que aseguró que no iba a devaluar y termina devaluando, un gobierno que tuvo que ir al fondo antes que Macri, un gobierno al que se le acaban las reservas, un gobierno que se fumó 8.000 millones de dólares de vuelta, de reservas otra vez, un gobierno que permite las exigencias del FMI, más ajuste, más endeudamiento, más soberanía, menos soberanía, más imperialismo. Me parece que, bueno, que hay que empezar a reconocer cuáles son los límites del gobierno de Javier Gerardo Milei. No lo estamos viendo todavía en la práctica, pero yo creo que acá empieza un proceso de disgregación total. O sea, no podemos decir nada en el primer minuto del partido. Y eso también es otra cosa. Claro, gracias, Azu. Acá lo que estamos viendo, porque decía, fíjense qué llamativo de vuelta, como esta reescritura de la victoria. Acá tenemos la venta de reservas del viernes y del lunes. Como ven, el viernes había 24.726 millones de dólares y hoy, lunes, 24.300. O sea, se evaporaron, pero sin intervención, que es lo que marca ahí de venta de reservas para controlar al dólar. Pero ¿y a dónde se fueron esos
400 palos a los bolsillos de los amigos de Toto Caputo, ¿acaso? ¿A dónde están? Entonces también hay una manera en la presentación de la información y en cómo se manifiesta que es marcadamente mentirosa. ¿De qué falta de intervención me estás hablando? Si acá la información está acá presente mismo entre nosotros. Nada, chiques. Todo esto para decir, este es el primer minuto del partido. No fue un fracaso resonante en términos de que el dólar no voló hacia los 1.400, pero no obstante, el partido es largo. Sí. Ya están cantando victoria y me parece que van a recular en chancletas. Igual creo que es parte también de la... Para mí hay un ejemplo muy ilustrativo en esta retórica, que es la retórica Ramiro Marra. Que es sonar que ganaste una discusión a pesar de que estés celebrando una pelotudez. Decir, tenés la última palabra, das la sensación de que ganaste la discusión, pero en el medio tuviste que decir que te tienen que respetar como español. Digamos, entienden lo que quiero decir. Es como, a fin de cuentas, tengo que tener la palabra final y decirte, no, yo te doy la sensación de que estás ganando, incluso si presentás como una idea deseable el hecho de volver al fondo. Porque tampoco creo que sean tan pelotudos. O sea, digamos, es como, aceptaste la guita del fondo, pero también anunciaste una cuestión de levantar el cepo, que está esa idea instalada en sectores que por ahí del todo no se ven tan beneficiados, pero también que se defiende como una gran consigna electoral, más que nada para la clase media o por una cuestión un poco aspiracional. Entonces, presentémoslo como lo que veíamos el otro día, el spot este de la Rúa, cuando habla sobre los beneficios del blindaje, que obviamente siempre son muy ingeniosos, ¿no? Es cuando... Yo digo cuando dicen la palabra fondos frescos, con todo respeto, yo sé que está muy instalado, pero frescos es como que le da bondad, me da un sanguchito de miga de hoy. Claro. Un sanguchito de miga de hoy y es como, sí, sanguchito de miga de hoy, pero... Bomba para mañana, sí. Sí, exactamente, te lo van a cobrar 7 veces más de lo que lo pagaste hoy. Pero creo que a fin de cuentas es un poco esa misma línea, de decir, vamos a presentarlo victoriosamente. Y lo que más por ahí indignación presenta es la retórica de todo va acorde al plan. Pero lo más indignante en todo caso es no vemos un cambio a futuro más allá de esta idea de presentarlo como fase 3 del plan económico. Que no importa si es disímil con las medidas anteriores que estabas tomando, sino simplemente tenés una narrativa que unifica todo lo demás que hiciste y que efectivamente has avanzado a una etapa 3. No hay tal plan. No hay. Y de repente va a salir estamos en la etapa 4 del plan económico, que es un bonus es un bonus, pero implica que ahora vamos a, no sé, volver a poner el cepo, porque es parte, y van a decir, bueno, bien. Fase 4. Si vamos a los hechos, digamos, el gobierno que se jacta de hacer el ajuste más grande de la historia, ¿no? Y de haber logrado, ¿no?, su tan deseado superávit fiscal, ¿no?, a costa de los jubilados, todo lo que ya sabemos, etcétera. Pero haber vuelto al fondo pidiéndole un préstamo de forma desesperada, porque si no, para que lo hagan antes de las elecciones, Mauricio Macri lo hizo en el 2018, después de las elecciones legislativas, que de hecho les fue muy bien. Que ganó, sí. Sí. Después vino diciembre del 2017 y pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Pero pasaron piedras. Pasaron, claro. Pero esto lo está haciendo antes de las elecciones legislativas con el dato de la inflación muy alto. Entonces, que el gobierno le hayan impuesto devaluar un 13% a priori en el marco de que se dio esta noticia de la inflación, después de haber hecho un ajuste impresionante, bueno, yo creo que es la derrota del plan económico y que se abre otra nueva fase, pero insisto en más allá de la estabilidad cambiaria que puedan lograr momentáneamente, yo no la descarto, igual hay que ver lo que suceda internacionalmente, pero supongamos que logran, digamos, en el escenario más positivo para el gobierno, equilibrar la balanza un tiempo, pero eso tiene un plan de caducidad no muy lejano en el tiempo, porque el problema estructural de la Argentina es la falta de dólares, o mejor dicho, cómo esos dólares se van. Entonces eso va a pasar. Y este dato de la inflación, bueno, insisto en que el mes que viene va a ser más alto. Y ahí va de lleno contra una de las principales retóricas del gobierno, que era haber combatido la inflación, ¿no? Entonces eso es
importante. Sí, recordemos que Javier Gerardo Milei dijo durante el mes pasado, incluso con los datos de inflación de febrero, que si se descontaba el aumento de la carne, la inflación hubiese sido de un 1%, como que la expectativa era que iba a virar hacia un número todavía menor. El 3,7 fue extremadamente inesperado, porque con una inflación que había sido del 2,3, si no me equivoco, durante el mes de febrero. 2,4. El 2,4. Es cierto que todos sabemos que estacionalmente la inflación de marzo suele ser más alta, por bueno, pues ya lo que sabemos todos, pero no obstante se esperaba hacia la baja. Un 3,7 con un 5,9 en alimentos es escandaloso, porque eso además se agrega a la devaluación que vemos durante el día de hoy. Entonces podemos decir 13%, también podemos decir 16,7%, es acumulativo. Me parece interesante también hablar de un Milei que durante el día de hoy celebró como gol de boquita se tratase, porque habló de vuelta y todo arría agua hacia esa batalla cultural discursiva de en pos de la libertad. Se rompió otra cadena más para lograr la libertad, dijo hoy con mi amigo personal Majul, envalentonadísimo, porque el dólar no se fue a 1.400 y hasta incluso aprovechó la situación para disparar contra su ex aliado Mauricio Macri, y en la misma conversación también para apurar a la liquidación de la cosecha. Ahora, en breve ponemos, todavía no lo pongamos al video. Bueno, sí, pongámoslo, ya está. Ah, no, bueno, sí, lágrimas de zurdos. Esto fue lo que publicó durante el día. Muy maduro, muy, viste, muy hermoso todo, chiques. Acá estamos, lágrimas de Se zurdos. llama la fuente esa, yo lo usaba. Me parece genial eso. Nosotros tenemos un compromiso con los argentinos que además es también no solo cantidad de dinero fija, tipo de cambio libre y equilibrio fiscal, sino que además nosotros buscamos bajar los impuestos. De hecho, nosotros bajamos 13 impuestos. El más significativo fue haber eliminado el impuesto inflacionario, o sea, el señoriaje, que digamos fueron 15 puntos del PBI. Pero digo, también sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así porque era un punto del PBI. Todo esto. Bajaron parte de las retenciones. Supongo que van a seguir bajando. Entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos. Permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. La pausa. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando, presidente, y viendo por la cantidad de gente que está escuchando y viendo bueno, eso lo puede controlar usted. Yo estoy en el despacho. Estoy en el despacho. Está bien, y le pregunto. Esta es mi cara durante todo el año, ¿viste? Como no de nuevo. Primero, o sea, desmontemos la mentira que, tipo, y el cinismo de un presidente hablando de eliminar el impuesto inflacionario cuando los datos de solo horas atrás era del 3,7. Es absurdo y es mentiroso la baja de impuestos, pero ante todo se nota y está desesperado sabiendo que los fondos que serán entregados por el Fondo Monetario Internacional. No quiere decir fondos frescos. No. Decir fondos Me frescos. viste, no lo voy a decir ahora, me viste recular en chancletas. No, amigues, los fondos frescos del FMI que no van a llegar, sabe que está desesperado porque ya se quemaron todos los stocks previos también. Entonces, por un lado está luchando porque la cosecha y porque el agro liquide, ya habiendo liquidado la cosecha extremadamente afortunada del año pasado, que habían sido 15.000 millones de dólares, más la guita del blanqueo, más ahora esto. ¿Cuánto va a durar? ¿Viste? Es como es un constructo delirante, ¿no? Bueno, supongo que lo habrá... que es que celebró y amenazó. Sí, por lo menos no vamos a poder decir que va a haber silobolsas embarazadas de 21 meses. No, yo no quería seguir diciendo eso. Sí, ahora podemos decirle que 19 meses va a ser máximo. Sí. Porque mayo ya tendrían que... Parir, por favor. Sí, parir, por favor, a ver si liquidan. Junio es el mes también, porque de alguna manera también el fondo va a revisar cómo viene el acuerdo, va a volver a meter su cola larga adentro de la política argentina en junio con la revisión del acuerdo, y en parte tiene que ver con el invierno argentino, que es siempre una baja estacional importante de la liquidación de cosechas.
Yo veo a una persona desequilibrada, como siempre, pero ante todo intentando justificar a toda costa que esto es un triunfo y con datos irrisorios. Acá tengo también el sujeto hablando de hoy es un día muy importante porque somos más libres, hemos roto otra cadena más, la más pesada y difícil, ese cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Herman Lacunza, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos. Aprovechó para tirarle mierda a Macri, que siempre estoy para eso, ¿eh? Es como me gusta. Sí, pero me gusta cuando mis un- enemigos discuten. es un artificio electoral. Está viendo a ver si le puede rascar un poquito acá en el feudo de la ciudad de Buenos Aires un voto ante las legislativas. Sí, Después bueno. se hacen todos amigos, cruza la General Paz, está todo bien. ¿Pero qué haces? No. Una de las cosas que me Tipo interesa. Graciela Alfano. Sí, una de las cosas que me interesa y que me interesa que también, como nos cuentes vos, Luca, cómo lo ves, Milei también se pronunció respecto del escenario electoral para el próximo octubre, diciendo que el PRO y la Libertad Avanza van a participar juntos. De hecho, el propio Milei dijo a la provincia de Buenos Aires, vamos juntos. Usted no vio la última foto con mi hermana, Cristian Ritondo, Diego Santile, Lule Menem y Sebastián Pareja. Estamos para ir y ganarle a los cucas en la provincia de Buenos Aires con este nefasto armado con los alfiles del PRO. Está picante. Estaba buena la pregunta porque para mí, más allá de analizar las variables económicas y la volatilidad que puede haber, el plano internacional, todo, por abajo suceden muchas cosas. Y de hecho el otro día hubo un paro, digamos, que si bien fue un paro que, a mi modo de ver, la conducción de la CGT lo planteó para sacárselo de encima y no mucho más. Nuestra postura es exactamente esa. O sea, es tipo, hago un paro y de hecho muchos compañeros de, no sé, me contaban, compañeros de la Coca-Cola o de distintas fábricas, que hay mucha bronca contra la burocracia e incluso en algunos sectores se debatía, che, pero este es un paro que convocan estos hijos de puta. Se armó debate en algunos lugares, pero a pesar de la bronca que se expresaba contra la burocracia, se paró igual, lo cual me parece un dato, porque más allá de que Milei tenga un discurso, está todo perfecto, por abajo hay bronca. Digamos, el día del paro se expresó a pesar de la burocracia eso. Y yo planteo esto porque para mí por abajo suceden muchas cosas, pero por arriba, digamos, en el plano del superestructural suceden otras, y en ese plano entran las elecciones. Y ahí están las dos coaliciones más políticas más importantes, están estalladas. O sea, el PRO está estallado, la Libertad Avanza, ayer hubo elecciones en Santa Fe, la fuerza política de la Libertad Avanza salió tercera, ganó Puyaro, la izquierda hizo buenas elecciones, dentro de todo el compañero Franco Casasola en Rosario, porque hubo elecciones a constituyente también, porque se va a modificar la Constitución, sacó el 6%, la izquierda pasó las PASO después de mucho tiempo, en Santa Fe es muy difícil, además por el sistema electoral, qué sé yo. Y el peronismo, por otro lado, también está totalmente estallado internamente, una interna que se puede ver a plena luz del día, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada ya parece que pasó un mes, pero se estaban matando entre ellos. Hoy salió un tuit de Cristina también hablando al respecto de que, pero por más de que ella estaba en contra de desdoblar las elecciones, Medio como para calmar las medio aguas. para calmar las aguas, ahora expresa, bueno, una crisis política de conjunto, donde en ese marco, bueno, surge Milei, y hay que ver qué expresión toma eso electoralmente, ¿no? Pero yo creo que las elecciones de octubre están muy lejos en ese sentido, en términos económicos, en primer lugar, para el propio gobierno, o sea, octubre está muy lejos. Puede pasar cualquier barbaridad. Puede capaz, exactamente, o sea, haber levantado las PASO para mí les trae esa contradicción para el propio gobierno, porque mal que mal, las elecciones, si sos gobierno, te sirve para orientar la discusión hacia ahí, ¿no? Al ponerlas tan lejos, bueno, tienen esa contradicción ellos. Están las de Jujuy, ¿no? Que van a ser el 11 de mayo, y las de Cava el 18 de mayo. Y después en el medio hay otras así provinciales, pero no sé bien la fecha. Y ahí, bueno, se abre la oportunidad para mí de usar el espacio, digamos, de campaña electoral, aunque este año no hay ni espacio publicitario en radio ni en televisión, pero como una tribuna y un espacio para agitar estas ideas, ¿no? O sea, yo creo que es un momento de politización masiva que para mí hay que aprovecharlo, ¿no? En el sentido de discutir ideas más a fondo de la economía. Radicalizar la discusión, que y un poco sí, yo creo que la situación nacional e internacional lo amerita. Sí. Porque yo creo que a diferencia de los 90, digamos, donde la hegemonía neoliberal yanqui estaba a la orden del día, bueno, ahora no es así. O sea, el mundo está totalmente dividido, hay guerras en curso, hay una guerra comercial de la concha de la lora. O sea, en ese sentido, para mí,
se plantea la necesidad de, discursivamente y en los hechos, radicalizar Sí, la también discusión. creo que es un poco el clima de época que estamos atravesando en Argentina también es un proceso de crisis justamente porque tal vez esas medias tintas que hasta hace mucho tiempo permitían sostener la discusión y ganar una elección más o menos, está entrando en crisis porque también el contexto te está pidiendo que hagas eso. No es como que yo a veces también está esta idea, ¿no? Me parece también bastante ingenua o malintencionada, cualquiera de las dos, que es la de, bueno, esto que hasta en algún momento de la historia nos sirvió, ahora ya no sirve más porque se corrompió y fue. Pero la realidad es que muchas de esas cosas funcionaban simplemente por inercia y en momentos de crisis como estos, en donde tenés un tipo que te dice, mira, yo voy a ajustar en sectores en los cuales vos jamás en tu vida, del horizonte de lo posible, pensaste que yo podía ajustarlo. Y plantear soluciones de ir a media máquina en ese escenario en donde hay un tipo que te está diciendo, che, yo voy por todo. Y vos decís, bueno, hay que ser moderado. Me parece que hay un error garrafal de no poder leer el clima de época y a fin de cuentas es un lugar seguro en el que un montón de dirigentes saben que tal vez no aguanten en el tiempo, pero sí por lo menos los va a ayudar para salir ahora. Por eso estamos viendo estas internas ridículas que a fin de cuentas es para discutir cabezas de lista, porque es como, bueno, ¿quién se salva y quién va a seguir en esta movida? Porque tarde o temprano ese mismo ajuste va a caer en términos políticos a los partidos más masivos, ¿no? Entonces, por eso tenés esas discusiones de que no son muy, vamos a decirlo en estos términos. Por ejemplo, Unión por la Patria, legislativamente, ha seguido como una coherencia en cuanto a la oposición a Milei. Pero no sé si hay una sustancia real de esa oposición más que la mera oposición porque Milei malo. Obviamente después tenés lo que se rompen de ahí y hacen sus chanchullos, ¿no? Pero no hay una cuestión propositiva más allá de la mera oposición. Y eso creo que nos habla de que hay un sector de la política que realmente no tiene interés en que la discusión se radicalice. Contra la necesidad genuina de abajo de decir, che, hay que empezar a ir al fondo. O sea, Recién mencionabas, Luca, las elecciones de Santa Fe y me parece muy interesante como caso de estudio hablar de que el 42% del electorado no se presentó a votar. Y creo que es una foto de época en el sentido de que la población argentina cada vez se manifiesta de una forma mucho más descreída frente a los políticos por un lado y por el otro lado marca una muy sostenida falta de liderazgo para capitalizar la oposición y que esa conversación y esos proyectos se puedan llevar adelante con una cara visible. O sea, me interesa hablar de números de ese porcentaje. El 17% votó a Puyaro, que dicho sea de paso es un ser humano nefasto, un pichón macrista y tiene contactos con el narcotráfico. No estoy acusando a nadie de nada, pero... Y por otro lado, y aún así sacó todavía muchos menos votos que en su votación para gobernador. Después, el 13% votó una lista peronista, incluso con unas listas que fueron desmembradas y que, bueno, aún así, salió segundo candidato de, ¿cómo es que se llama este partido? De Juan Monteverde. Ah, sí. Que salió con 15% de los votos, lo que decíamos, estoy hablando de qué porción del electorado. O sea, Puyaro había sacado casi 35%, Monteverde salió con el 15% y el libertario Nicolás Mayoras, puesto a dedo por Karina y Lule Menem, que vuelven a fracasar. Perdón, tóquense algo. Dije el nombre del innombrable. Ya se murió. Bien, no. Que vuelven a fracasar en el Armado Nacional, que es muy interesante que vemos el mismo, no quiere decir nada, por supuesto, porque ya vimos este fenómeno antes de las elecciones presidenciales de 2023, donde la Libertad Avanza no lograba llevar adelante a candidatos que no tuviesen a Milei en la boleta. Y estamos viendo lo mismo otra vez, o sea, esta falta de masa crítica a la hora de que el proyecto de la Libertad Avanza sea electo en otros espacios del país. Sin colaboración del PRO. Sin colaboración del PRO. Sí, en efecto. En los primeros comicios de esto de la era Milei me parece interesante destacar esto, por un lado, la baja participación me parece un dato interesante a tener en cuenta y a ver cómo se configura
un poco lo que decís vos, que la bronca se está agitando allá Es por que abajo, para pero mí ahí es importante, o por lo menos como yo entiendo las elecciones, ¿no? Y cómo para mí la izquierda tiene que intervenir en las mismas, porque efectivamente para mí el ataque que se propone llevar a cabo el gobierno de Milei en la Argentina es de carácter histórico, en el sentido que busca cambiar la estructura económica de la Argentina para que sea más parecido a un Perú, ¿no? A un Chile, a latinoamericanizarlo en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, un país sin salud pública, sin educación pública, sin derechos laborales, con espacio político fragmentado, sacarle el Estado ampliado, ¿no? Digamos, que haya menos sindicatos, ¿no? O fragmentarlos, etcétera. Entonces, todavía para mí ese objetivo de máxima no lo está pudiendo llevar a cabo, digamos, ¿no? Yo creo que más bien viene haciendo una mega super ajuste con consecuencias muy concretas, vaciando el sistema de salud, educativo, todo. Ahora, privatizaciones todavía no pudo hacer ninguna, digamos. Entonces, en términos de modificación estructural económica del país, para mí está lejos de su ideario, ¿no? Entonces, como el ataque es de carácter histórico, para mí hay que pensarlo en esos términos también, la oposición a ese ataque. Y ahí para mí entra la palabra resistencia en discusión, que yo creo que tiene muchas aristas, el término de resistencia, que en este país también hay una gran tradición de resistencia, ¿no? La resistencia, claro, al golpe del 55, a la dictadura de Onganía, a Videla, etcétera, etcétera, en los 90, bueno. Entonces, para mí hay que pensarlo en esos términos y en las distintas aristas que tiene la resistencia. Desde ya hay un aspecto que es en la movilización, la organización, digamos, y ahí yo opino que se puede discutir más finamente. Yo opino que en términos de control de la calle, el gobierno en las últimas semanas lo perdió porque cambió el esquema de Patricia Bullrich después de lo que pasó con Pablo Grillo, que en este país hacer eso tiene implicancias muy concretas. O sea, en este país los muertos en las movilizaciones tienen un impacto importantísimo. Cuando fue lo de Costec y Santillán, tuvo un muy fuerte contra Duhalde. Eso hizo que... Fuente Alba también. Fuente Alba, Mariano Ferreira, es decir, en este país un muerto en una movilización tiene pesos muy concretos que capaz en otros países de Latinoamérica no es así. Esto una tradición histórica, qué sé yo. Sí, obvio. Es Perú, 50 muertos. Exactamente. Bueno, esa es una particularidad. Entonces, la calle la viene perdiendo respecto a eso. Entonces, ahí para mí las elecciones tienen que marcarse en esa discusión, digamos. O sea, es decir, yo opino que hay que aprovecharlas como eso, una tribuna para discutir estas ideas y efectivamente, bueno, buscar fortalecer posiciones, pero para mí forman parte de un ecosistema mucho mayor y que no es el determinante, digamos. O sea, en el sentido concreto. No es la elección por sí Y misma. a ver, la izquierda, nosotros estamos peleando se eligen 30 bancas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros queremos renovar las dos que tenemos. Encabeza Vanina Biasi del Partido Obrero, voy yo segundo, estamos peleando retener esas dos a priori. ¿No? En Jujuy va mi compañero Alejandro Vilca, todo. Sí. Ahora, para mí si no se entiende nuestra participación en las elecciones desde esa óptica, y nosotros no discutimos en los lugares de estudio, laburo, desde esa visión, no tiene sentido discutir qué campaña electoral vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, yo lo veo ahí necesariamente, digamos. Si no, me parece que pierde tiempo. O sea, así nomás. Sí. Pues las elecciones van a pasar y el ataque va a seguir. Entonces, si no sirve para discutir y fortalecer esas posiciones, para mí es al pedo. O sea, sí, bueno, en primer lugar, o sea, creo que hay una discusión de fondo y es por qué se vota también. A veces en Argentina es algo que muchas veces no se discute. Y que creo que en forma de reacción, de reacción no, de consecuencia, porque siempre están estos procesos en los cuales uno empieza a leer en las paredes que se vayan todos y un poquito decir, me da como una caricia al alma, pero entendés que hay una ruptura. El tema está en cuando eso no se condice, en todo caso, con los procesos que luego dicen encabezar esa resistencia, y creo que es el gran problema también, ¿no? Porque es muy fácil, no, fácil no es, ¿no? Pero es cuasi lógico que tengas un proceso, como también pasa en esta idea no odio usar el término antipolítica, es pedorrísimo, pero que tengas procesos en los cuales decimos, che, esto es una mierda, y efectivamente en 2001 encabezado con esa rebelión, che, son todos una manga de ladrones, váyanse todos, y que después tenés procesos nuevamente de despolitización y establecer como que, tranquilo,
el Estado va a ser el que va a gestionar todo esto y no te va a dar ningún problema, que a fin de cuentas terminás llegando en situaciones en las cuales volvés a preguntarte tarde o temprano de por qué tengo que ir a votar, y por eso a veces creo que es una discusión que no se termina dando. Voy a citarlo justamente a que estuvo hace ya un año y pico, Gabriel Solano acá, que él decía, ¿cómo es que dijo? Que él dijo, vota y luche. Y yo le dije, no, luche y vote. Y digo, sí. Me dijo, va. Pero en el sentido de que en todo caso creo que juega, porque a fin de cuentas vos formás parte de un espacio el cual esa presencia en las calles está indistintamente de tener bancas o no tener bancas, y incluso hasta en grados de representación, de movilización mucho más grande a veces la representación electoral que se consigue. Y lo digo como algo positivo, ¿no? Porque es como... ¿En qué sentido? Y en el sentido de que, no sé, por ejemplo, no sé, el peronismo, ¿qué porcentaje de bancas tiene ¿En la legislatura de Buenos Aires o en el ponele Congreso? en el Congreso. Y no, que tiene mayoría, todo lo que es... Sí, no creo que sea, no creo que en la, no creo que en la, 60 y pico. pero Sí, no, pero ponele... Igual para mí es una contradicción eso que marcás en el sentido de, o sea, la izquierda tiene sus figuras parlamentarias, bueno, una red de medios importante. Para mí el punto más flojo es la construcción por abajo, digamos. Creo que es la más importante, lo que quiero decir. Tal cual. Sí, o sea, sí. digo, eso para mí es donde más demorado estamos, digamos. Yo creo que la izquierda en los últimos 10 años pegó un salto muy importante, logró figuras públicas. Que en este país izquierda sea sinónimo de trotskismo es una rareza. hemos ganado. Vos vas a Yo cualquier lo país... lo tuve que explicar en España el año Bueno, pasado, era como... efectivamente, vos vas a Alemania, vas a España, vas a Chile, izquierda puede ser sinónimo del PC, puede Sí, ser sinónimo de variante reformista, maoísta. sí. En este país, izquierda es sinónimo de, bueno, Miriam Bregman. Eso para mí es una conquista. Ahora, para mí el aspecto más demorado, que hay muchas explicaciones objetivas y subjetivas, pero es justamente cómo fortalecer esa inserción por abajo, ¿no? Sí, 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 Movimiento obvio, obrero, obvio. movimiento estudiantito, se ha pegado grandes saltos, pero digo, esa es una virtud, pero al mismo tiempo es un aspecto contradictorio para mí. Dicho, no, a ver, yo lo decía como un algo a destacar, pero está bueno que vos lo señales como críticamente, entiendas que por ahí está más demorado. Yo lo digo, por ejemplo... Sería en una términos- autocrítica, Sí, digamos. no, por eso digo que lo digo, por ejemplo, en términos del peronismo, si vemos esa representación, luego en movilizaciones, si se quiere, a largo plazo, no ves esa representación acompañando todas esas luchas de lo que aparentemente es la mitad de la población. Y es algo también propio del movimiento cuando la situación se pone tan verticalista en la cual no hay un movimiento de base y el movimiento base termina siendo la CGT. Y entonces como... Y una no, CGT traidora. Y es como, y todo el mundo, es difícil encontrar a alguien que no te diga por lo menos un laburante base y diga, y la verdad que o no sirven para nada, o el que esté un poco más politizado te va a decir es una manga de ladrón, hijo de puta, todo lo que te puedan llegar a decir. Pero justo que lo nombrás, digamos, has tomado, si bien yo te, yo te conocí antes, todo el tema de la experiencia del movimiento estudiantil, que fue un poco también por lo que has estado en muchos espacios y creo que has ganado mucha relevancia con eso. Y más allá de que se han sostenido los vetos a la universidad y demás, y lamentablemente es una lucha que tenemos que seguir llevando adelante, ¿cuáles fueron por ahí las reflexiones más importantes que sacaste de eso? Bueno, efectivamente el año pasado fue un año muy importante en cuanto al movimiento estudiantil porque desde el año 2018 no había un proceso, ¿no? Y el año pasado, bueno, estuvo la movilización del 23 de abril, pero ahí con los rectores, ¿no? Con la comunidad universitaria en general, estuvo la del 2 de octubre. Más políticamente correcta la de abril. Efectivamente, a ver, nosotros todo movilizamos, era correcto, digamos, pero hubo una ruptura en octubre respecto a ese armado en defensa de la educación pública, que fue cuando se sostiene el veto en el Congreso con votos radicales, etc. Y a partir de ese momento se abrió algo que es novedoso, que para mí tiene implicancias que todavía son difíciles de medir en lo inmediato, pero que en Argentina hay 62 universidades nacionales, ¿no? También, esa es otra característica distinta de este país respecto a los que tenemos alrededor. Cada 10.000 habitantes acá hay 575 más o menos estudiantes universitarios. En otros países, en Brasil son 200 y pico, en Chile por ahí. Es decir, hay 2 millones de estudiantes universitarios. Eso en la población de 46 andaremos, es mucho. O sea, y hay muchas universidades en el interior y en el interior del interior.
O sea, ¿no? O sea, no solo hay en cada provincia, sino que en el interior de esas provincias hay universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de Comahue, que estuve el año pasado, tiene sedes en Río Negro y en Neuquén en un montón de lugares. O sea, hay una inserción territorial impresionante, ni hablar de las del conurbano. Yo soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires, está la UNOVA, por ejemplo, que tiene... Tal cual. Y en el conurbano tenés universidades situadas muy cerca de centros obreros. Digamos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de José C. Paz, que cuando tomaron la facultad el año pasado, los trabajadores de Kraft, ¿no? Sí. Se acercaron, dieron su solidaridad, donaron a Kraft Terrabusi, ¿no? Es la que hace alfajores y golosinas. Los trabajadores se acercaron, le llevaron cartas a los estudiantes. Es decir, en términos de entramados social y subjetivo, ya no es el mismo movimiento estudiantil del Mayo francés de una composición más pequeño burguesa, ¿no? Sí. Hay una composición muy popular. La mayor parte de los estudiantes universitarios labura también. Entonces eso para mí es importante tenerlo en cuenta. Y el año pasado muchas facultades que no habían tenido ninguna asamblea, que parecían una farmacia porque estaban todas blancas, la pared limpia, o sea, Sí, literalmente, sí. empezó a haber cartel, empezó a haber vida política. La Universidad Nacional de La Matanza saltaron, ¿se acuerdan en ese momento? Sí, Estudiantes sí. saltando la reja. Y se inició ahí en la política una generación que quizás terminó el secundario de la pandemia, 18, 19, 20, 21 años, y que hizo sus asambleas, y eso en todo el país, les la cuenta, son, bueno, 15.000, 20.000 pibes que se politizaron, que se empezaron a organizar. Bueno, eso en términos subjetivos para mí es muy importante, que haya iniciadose una camada nueva en la política por parte de las universidades y una universidad distinta en términos sociales de lo que era antes. Entonces, para mí eso fue muy importante y creo que ahí también la izquierda ocupó un rol, digamos. Todos los estudiantes no eran de izquierda, obviamente, había peronistas, obvio, sí, había gente arrepentidos de Milei que iban a las asambleas. Ahora, sí la Izquierda izquierda... de Milei, ese es Bueno, de mi tal cual. facu, Alex. Ahí va. Sí. Ahora, la izquierda ahí ocupó un rol, digamos, en términos de referencia pública, quizás porque el peronismo no quiso, no pudo, no supo ocuparlo, digamos. Pero Entonces, también igual creo que se quedó en una situación, yo parte de las asambleas que hubo en sociales, por ejemplo, yo obviamente mi postura es huelga con tiempo indeterminado, esa es mi postura, que también había una situación que era... estaba bueno que muchos estudiantes lo veían, no lo podían llevar adelante a veces por una cuestión justamente de que no había un poder de voluntad política o capacidad de agencia de los movimientos, porque era una directriz que muchas veces estaba esperando a ver qué lo onda, que bajaba. que bajaba, Sí. pero vos veías a los estudiantes, más allá de que tengas esa directriz, en la duda de decir, yo era, obviamente, intento que prime la medida y respeto la que yo, o sea, la decisión de la asamblea para mí es lo más importante. Pero dentro de esa decisión de la asamblea, yo a voz baja, lo decía con otros compas, le digo, che, mirá, te soy sincero, no voy a dar esta crítica en voz alta porque también entiendo que no quiero ser el carnero que vaya a cuestionar la marcha, que era lo más importante para mí que sucede en ese momento. Pero plantear la idea de que una medida en la cual lo que quería aprobar Javier Milei era un desguace de la universidad pública para que, en la misma lógica en la que se privatiza todo, ¿no? Le quitas el presupuesto, el servicio pasa a ser una mierda porque una lógica... Lo vacías. Lo vacías y decís, sí, eso es una mierda. Y lógicamente es una mierda si lo vaciaste. Te queda, lo único que te queda es la voluntad que le puedan poner los profesores y encima le pagás miseria. En la medida en donde yo me quedaba también pensando en esa contradicción de che, el parar o detener las clases en las universidades es contraproducente, pero por el otro lado, esto tiene que ser una medida con tiempo indeterminado hasta que se resuelva la situación por una cuestión de medida de fuerza. Y eso era lo que me sorprendió que era una posición que por lo menos o una inquietud que tenían muchos diciendo, che, vamos a hacer esto, pero ¿Y qué hacemos? ¿qué hacemos después? Claro. Porque era muy línea paro CGT. Es como, lo avisamos con mucho tiempo que esto va a pasar ese día, todo el mundo se acomoda para que eso pase ese día, hacemos la perfo y nos volvemos. Y se notó también cuando el tema de las tomas activas de la facultad, porque estábamos entendiendo que era parte también de esa discusión y... Es que me parece que estamos en una parte del proceso en la que nosotros, por nuestro interés político, estamos formados con mucho respeto a ciertas instituciones u
u organizaciones o manera de hacer las cosas que entendemos cuál es el peso que tiene un paro general. O entendemos, justamente por nuestra tradición de lucha, por nuestro el amor o el respeto a la política. Y siento que somos partícipes en este momento, somos rehenes de un gobierno que no tiene ese mismo grado de parsimonia o de importancia, no le reviste esa misma cualidad que solo un paro general puede tener. Lo ningunean por un lado, al mismo tiempo dicen que cuesta 80.000 millones. Hablando del paro, de la cuestión de las universidades, que nosotros dirimimos importantes, el paro no les hace mella. Y eso es lo que siento que para la mayoría de nosotros es lo que termina siendo, viste, esta espiral de desesperación y malestar de cuál es la respuesta política, que es de qué manera puedo poner mi militancia, mi conocimiento, mi cuerpo a tirar esto. Yo tengo urgencia de tirarlo, por ejemplo. Hay quienes quieren obedecer la vía institucional, vayan allá y que lo hagan, no es lo mío. Y siento que eso tiene dos causas. Por un lado, la falta de dirigencia, que la izquierda no se da tanto, pero en el peronismo sí, o en otros movimientos políticos también. Y esto, que es, seguimos sin conocer muy bien contra qué nos estamos enfrentando. Y parte de esta falta de respeto a la institución y de asignarle el valor que tienen esas cosas, creo que también veo ahí una parte del problema. No obedecer las reglas o de un debate o de la conversación pública han venido a transformar por completo la manera en la que se hace la política. Y siento que las maneras tradicionales de lucha y de resistencia no están siendo suficientes. Entonces, por ejemplo, conversaba el otro día con un camarada, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo que hace La Libertad Avanza con esa campaña en redes ridícula? Y fue como, te lo pido por favor, no. Moreno se abrió un kiosquito con eso. Sí, está como... Pero fíjate la disonancia cognitiva que hay entre el moreno Chad con los lentes de sol en el meme y el moreno rancio que está llamando a peronizar a Villarruel. Entonces, también a lo que voy es, no todo puede ser memisable. Hay una cuestión generacional que quizás los de mi generación nos sentimos un poco más disonante, pero que no estamos sabiendo navegar. Esa es mi impresión. Por eso, para mí, las elecciones son un gran ordenador. Porque, bueno, nos encolumnamos detrás de una propuesta específica con un hecho específico. Y para mí, que salgo a la calle a pelear, me cuesta mucho ver la atracción. No la atracción, sino la tracción. Cómo tracciona eso, cómo se lleva hacia adelante. Esos son mis 2 centavos en esta conversación. Bien. No, igual es interesante porque para mí esa reflexión no es algo que cae del cielo, sino que es producto también de muchos años, y yo creo que ahí el peronismo es gran parte responsable de fomentar la desorganización en el sentido más concreto del término. Después estábamos hablando antes, ¿no? Hacía referencia, quizás sin situarlo en años, pero yo sitúo la recomposición en la confianza en las instituciones que se abrió desde el 2013 en adelante. Sí. Bueno, en ese sentido, los gobiernos kirchneristas han sido un cementerio de movimientos sociales. Es decir, toda la red de organizaciones desde abajo que surgieron post-2001, ¿no? De derechos humanos, barriales, cooperativa, recuperada. Bueno, el kirchnerismo se ha encargado en gran parte de intentar cooptarlas y decir, bueno, vos quédate tranquilo que desde el Estado te vamos a garantizar todo. Y eso, bueno, durante el gobierno de Alberto Fernández, con pandemia mediante, también, ¿no? Clarísimo. Vos quedate tranquilo, nosotros no hace falta salir a la calle para pelear tus derechos, va a estar el Estado garantizándolo, y además con un discurso estatista, pero sin garantizarlo en los hechos, o sea, un caldo de cultivo que dio lo que ya sabemos. Entonces, yo creo que en términos de organización desde abajo, bueno, efectivamente es una pelea que hay que dar contra una subjetividad que viene siendo construida, moldeada, fogoneada durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, yo tampoco tengo ningún interés en que nos agarre un estallido símil 2001, sí, no, o obvio, más obvio. situado en el tiempo, rebelión, revuelta 2019 en Chile, totalmente desorganizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy difícil, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que es una tarea muy importante y que se expresa de distintos ángulos en el movimiento estudiantil y en el movimiento obrero organizado. A priori, el paro del otro día fue importante, pero fue importante a pesar de la burocracia, pero también fue importante porque hubo un montón de delegados en lugar de laburo
que discutían con sus compañeros la importancia de ese paro. Entonces ahí la herramienta de los sindicatos para mí sigue siendo importante en ese sentido. Yo creo que los paros hay que pensarlos, bueno, ¿por qué no alcanza con esto? Efectivamente no alcanza. Ahora no alcanza porque la medida del paro dejó de tener efectividad o no alcanza porque políticamente se le da otro contenido, ¿no? Eso como por la medida del paro en general. Y después creo que hay un montón de abanicos que se abren y donde el movimiento estudiantil puede jugar otro rol, ¿no? En su momento, digamos, en el medio de las tomas, de verdad, las tomas forman parte de una táctica en el marco de muchas otras, digamos, sí. pero acá en la Argentina hay una gran tradición respecto a hacer actos relámpagos, cortar accesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si eso va acompañado de un paro general, bueno, ahí paralizás el país, bueno, de Saltar forma... sí. molinetes. Sí. Bueno, saltar molinete era algo así más simbólico pero efectivamente, digamos, ahora yo creo que está bueno pensar, bueno, los paros generales dejaron de ser efectivos como medida o dejaron, o cómo están pensados para descomprimir, pierden su efectividad. Para mí es un re debate, porque yo veo, sí, che, Sí, ya van no, 3 total. paros generales Sí, contra este total. gobierno y siguen. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Me parece un recontra buen debate ese, ¿no? Es como, tomo una metáfora que usó Alejandro Horowitz el otro día que estuvo acá, que él dice, si algo le demostró la CGT a Alfonsín con todos los paros generales, es que los paros generales no sirven para nada, en sentido de cómo se plantean, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un paro general, no es una medida indefinida, es más un acto, él lo planteaba como fuego de artificio, ¿no? Es decir, te quedas mirando, esperando a que explote algo y solo son luces, no hay nada después. Citaste el caso de Chile también. Son situaciones, a mí me ha pasado mucho discutir con otros compas de una orientación anarquista, y está esta discusión, ¿no? De que el anarquismo más insurreccional contra el anarquismo más organizado, más ligado a las discusiones gremiales y económicas, y se tira afloje de, bueno, bien, banquemos la rebelión, si se quiere, no por rebelión en sí misma, ¿no? Porque ya que lo trajiste, el de Mayo francés, el cartelito de no sabemos qué queremos, pero lo queremos ahora. Sí, bueno. Digamos, no por ese acto meramente performático Posmo. de Posmo, sí, sino después te terminás transformando en una herramienta de un proceso que viene a justamente desmovilizar, que es lo que La constituyente de Chile. la constituyente de Chile es como, bueno, Sí, quédense sí. tranquis. No salió. Tipo, se plantó del otro lado la oposición a Boric, no salió y tenían que hacer la propuesta del otro lado, y la realidad es que no recuerdo en qué terminó eso. Pero mal, sí, seguro que mal, pero también se puso, hay gente que puso el cuerpo, puso muertos y demás, y no es simplemente alentar el estallido porque es No, yo conveniente ni en nada. diciembre Por eso. estuve en Chile Mm. y un poco me contaban los compañeros las consecuencias que tuvo el desvío. Y hay un clima represivo importante en Chile. Chile siempre se particularizó igual por Sí, eso. sí. Pero ahora incluso hay una ley que se llama Aula Segura, donde los pibes en los liceos tienen prohibido hablar de política. Y los pueden expulsar. Un compañero nuestro lo estaban por expulsar porque quería llamar a la asamblea, no me acuerdo bien qué era. Pero efectivamente el desvío fue muy importante. Pero bueno, ahí se abre otra reflexión, ¿no? De qué es lo que pasó en el medio. Sí, ¿no? obvio. Pero sí, son buenos debates. Justo te iba a preguntar además, bueno, cómo por la experiencia chilena, como que de alguna manera hay un paralelismo en la manera en la que surgiste vos en la política. Y estuve leyendo entrevistas tuyas y me enteré que empezaste a militar a los 14. Sí, a los 14 añitos. Son muy tiernas las fotos. Sí, son buenísimas. Una remera del Che Guevara, creo. ¡Ah, chiquitito! Sí, después tuve mis diferencias con el Che, pero en ese momento lo amaba. Sí. Igual lo respetamos muchísimo, obviamente. Pero sí, además mi familia de tradición militante, entonces un poco que ya iba por ahí la Hacia mano. el bien, digamos. Y bueno, hay de todo. Mi abuela fue montonera. Apa. Sí, mi abuela fue montonera, se exilió, todo, perseguida por la AAA, ya era abogada. Mi vieja militante de la JUP en medicina, Ok. en los 80, toda la parte más médica, sanitarista. Sí. Mi viejo es de izquierda y la familia de mi viejo es evangelista. Tenés un matete. Plot Sí. twist, Sí, sí. ok. Y ellos militan, el evangelismo, qué sé yo, lo Sí, militan. Sí, obvio, No, obvio. Sí. Sí. Militan sus ideas, de alguna forma. Entonces hay todo un bagaje familiar atrás, pero sí, a los 14 años hicimos eso.
Lo cual a mí, yo lo marco siempre porque una parte de mi generación, bueno, el movimiento de mujeres lo reinterpretó de otra forma, ¿no? Entonces, ahí quedó muy dividida subjetivamente mi generación y los más pibes también. Tuve una parte que quedó resentida con todo eso y se formó parte de la reacción. A mí me flashea la mitad de mi curso de varones, la mitad son libertarios y la otra mitad no. Y yo creo que la reacción al movimiento de mujeres en ese sentido explica muchas cosas. No todo, obviamente, pero sí me parece algo así, ¿no? Sí, no, la manósfera es la cosa más tóxica y bueno, creo que nos ha si llevado tenés hasta donde estamos acá. 26, Yo tengo vos, 26. 2014 fue el primer Ni Una Menos. 2000, estamos hablando de si militar de los 14, que es 2013, más o menos, 14. Sí, y el pollerazo Ok. lo hicimos en el 2015. 2015, ok. Sí. Sí, bueno, está bien. Yo tengo un año más que vos, así que terminé en 2014. Ahí va. Pasa que yo me quedé al filo de eso. Está bien que yo soy un pueblito, me movía. Igual hacíamos cositas. Me había tocado un curso bastante politizado, más que nada las pibas. Había un par ahí que estaban. Y es que se fermentó con un Sí, poco sí, por más eso de es como tiempo. o sea. ya el 2015 era tarde, entre comillas. Claro. En el sentido, ya había algo que se venía cocinando hacía 2 o 3 años atrás. Pero bueno, sí, es verdad. Han quedado muchas personas que creo que también es un poco esa falta de lectura o de difusión. A veces nos cuesta un poco explicar por qué hacemos lo que hacemos y la gente saca sus propias conclusiones, muchas veces correctas, pero no por las razones que considera que deberían tal vez serlo, como por ejemplo, por qué está mal el paro y la CGT. Yo sé que siempre lo mismo, volvemos, ¿viste? Es como CGT a la traidora. misma. CGT traidora, pero... Puta traidora. ¿Cómo estamos de data? De data, para terminar como con las cosas que pasaron durante esta semana, como veníamos diciendo antes de arrancar con esto, Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, se reunió con Javier Gerardo Milei, garantizándole su apoyo en algo que quizás podría o no convertirse en un préstamo bilateral norteamericano. La visita de Bessent, ya sabemos, viene con un fuerte festejo del ala libertaria, porque es una de las manos derechas de Trump, sobre todo asegura como fondos frescos, Juan Felipe. Fondos frescos. Y nada, fue también uno de los partícipes y parte del motivo por el cual Argentina recibe un adelanto tan importante de los fondos de este préstamo de $20.000 millones es de la mano de gestión Trump, maldita sea, y dijo que durante la reunión el secretario Bessent, estos son el cohorto del secretario de Tesoro, reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del presidente Milei y lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos. Saluden al litio que se va, muchachos. Este cambio solo será duradero si los amigos de la Argentina brindan su apoyo y teléfono para Donald Trump parecería del mismo Scott Bessent. Hay foto de estos dos. Claro. ¿Qué pasó? Hay muchas manos. No me juzguen por ver La Nación. Hay muchas manos. Está como rara esa Está foto. rara. Está medio Photoshop. Está medio Photoshop, ¿no? Medio mano larga el amigo. Sí, mano larga, eso seguro, pero bueno. La oficina del presidente, por supuesto, sacó ahí la declaración conjunta de estas dos. O sea, Milei está en un cumpleañito, le tiraron, Bessent en su visita de 12 horas, le tiraron una cantidad de flores ridícula. Y bueno, esto es una cuestión también geopolítica que marca de qué lado está Estados Unidos y Argentina, aliándose en pos del saqueo argentino. Todo augura que se trata de una oportunidad, de vuelta, como decíamos, de un préstamo bilateral. Hablamos un poco de las elecciones en Santa Fe, que me pareció interesante como de vuelta medio debut del Armado Nacional de la Libertad Avanza y qué va a pasar en adelante, solo el tiempo lo dirá. Por el lado de internacionales hubo elecciones en Ecuador y me parece interesante hablar de esto porque significa también medio un armado regional, sí, exactamente, un armado regional de una derecha, que también Trump parece haber metido la cola ahí porque... ¿Qué me metiste acá, Azu? Luis Novoa me pone coba, jaja. Ganó Daniel Noboa por más de 1 millón de votos y ya estaban gritando los correístas de fraude. Luisa González es la representante. 44,12% sacó Luisa González, 55,88% Noboa. Como decía, más de 1 millón más de votos de esa primera vuelta en un régimen una elección que estuvo extremadamente militarizada. Y bueno, se garantiza gobierno hasta el 2029, otro derechoso, seguro se van a llevar muy bien con Milei. Desconocieron los resultados desde el partido correísta.
Creo que es otro clima de época. Es otro signo de época igual. Sí, Sí, sí. 100%. Ya es como desconocen las elecciones, todo el mundo. Es como la herramienta. Ay, qué pena. Creo que el Desconocí único las que elecciones. reconoció fácilmente las elecciones fue Sergio Massa. Lo cual me hace preguntar. Tal cual, boludo. Es como. Porque es verdad, era como la estrategia. Che, perdí, desconocer las elecciones. Qué plan, sí. ¿Y qué más? Bueno, esto interesante que decía, como que a mí me parecía interesante hablar de las reservas del Banco Central. Y estoy viendo si hay algo más. Se picó medio con la cuestión de cocos. ¿Lo vieron eso ustedes hoy? Que hubo medio. No, igual no me interesa hablar de estos criptobros porque la verdad nada me la seca más. Iba a tirar una chicana, pero no sé si esto para. ¿Estás para esto? No, tranqui. Hacelo. No, por favor. Hacelo. Y creo que más o menos para esto estamos para el día de hoy, amigues. Ay, no, ya salió mi ley en Neura. No, salió eso y no lo vamos a ver. Tengo No, ganas. yo quiero ser feliz hoy. Mañana tengo que levantarme temprano, luchar por la revolución desde este espacio. Yo cerraré mi computadora. ¿Luca por Luca Prodan o por qué Luca? O sea, no, pero yo digo que sí. Me gusta. Sí, ya fue. Sí, ya fue. Total. Sí. No es un nombre medio particular, Luca. Sí. Porque Sí. me puede llamar Me Lucas. dicen Lucas todo el tiempo, Sí, boludo. pero- Me dicen Lucas todo el tiempo. Sí, es como mi abuelo es Marco, no es Marcos. Bueno, ahí La estamos misma, hermanados. La misma. Sí. Tenía un par de preguntas para terminar. 3 libros para recomendar. Bueno, vamos con uno de literatura y 2 así, bien termo. La conjura de los necios, John Kennedy Toole, gran libro, creo que es mi libro favorito. Para quienes no lo conocen, es John Kennedy Toole, creo que tiene ese título y uno más, pero Sí. murió a lo Van Gogh, viste, totalmente Sí. solo, en pelota, y se lo reconoció después, pero... Como los tuits de Busquets. Sí. Como Busquets Otro y sus Busquets. tweets, pero- Otro oráculo, ¿viste? Otro oráculo. Sí. narra muy bien esa sociedad yankee en pre-60s, ¿no? Ahí este es un librazo. Y el personaje principal, bueno, me hace Ignatius. acordar mucho a quien nos gobierna. Y después vamos a recomendar 2 libros. Uno es La victoria era posible, de mi amigo León Trotsky, un libro que habla de la Guerra Civil Española. Para quienes no lo hayan leído, recomiendo muchísimo. Saca conclusiones de una experiencia muy importante del siglo XX. Y recomiendo también, hablando de eso en la región, un libro de Liborio Justo, alias Quebracho, ¿no? Liborio Justo, Sí. creo No que. estás No sé si. contento. No, es que yo creo que en este espacio, no sé si Liborio Justo ha sido nombrado tantas ¿En veces serio? como acá. Bueno, entonces Sí, habla como- bien del espacio. Sí, es como. No, porque es un personaje muy paradigmático por su origen familiar. Sí, es como y no, que- y la historia que el tipo era modo Hemingway, ¿viste? Así medio aventurero, Sí, todo un sí, estilo de sí, vida sí. muy particular. Armas. Y el libro lo traigo a colación porque estuvimos discutiendo sobre el caso chileno, que para mí en los 70 la experiencia chilena con los cordones fabriles y lo que se armó ahí es una de las experiencias más avanzadas en los términos de autoorganización que me interesa desarrollar a mí, digamos, en regionales, ahí coordinando las fábricas con las poblaciones que son las villas y muy avanzado en ese sentido. Y el libro se llama Así se murió en Chile, ¿no? Que es un relato espectacular que está dividido en 3 partes: la parte económica chilena, la parte de cómo está ordenado el sistema político, los partidos y lo que fue la experiencia, ¿no? Allendista y los cordones fabriles. Lo recomiendo muchísimo. Así se murió en Chile, librazo. Yendo. Bien. Yendo. Estaba acá leyendo el chat. Estaba todo el chat muy copado con que hayas venido. Yo tengo unas palabras para dedicarle a Postdata. A ver. ¿Puedo? Primero a los Sí. que nos están viendo que aporten. Bien. Sí, me parece muy importante ya que este es un medio autogestivo y lo considero un engranaje más en lo que yo entiendo a la resistencia que se da, como decíamos antes, en múltiples canales, aspectos culturales, sociales, políticos, económicos. Y yo creo que Postdata, su forma parte de un movimiento histórico que es la resistencia, ¿no? Entonces me parece muy importante que este espacio siga existiendo. Así Bueno, es. Muchas. En eso. Ahí. Exactamente, La escaneando tridimensionalidad me el cuesta. QR pueden acceder a aportes únicos o suscripciones mensuales para que este espacio pueda seguir existiendo y bueno, gente como Luca pueda seguir viniendo por acá, porque bueno, siempre en este ecosistema de medios hacer las cosas a pulmón y de forma independiente se vuelve cada vez más difícil, pero bueno. To map, dice Elías Chávez, transformemos al mundo aportando a Postdata. Pues sí. Sí, Está muy bien. bueno, Sí. Excelente. Sí, Te quiero, son, Elías. hacemos cosas lindas con su dinero, tranqui, no lo estamos desviando a ningún lugar, si no se notaría claramente, debido a nuestras
nuestras polémicas declaraciones. Pero en serio, Luca, gracias por haberte venido. Sabemos que ahora tenés que seguir ruta. Sí, Así señor. que, nada, un gusto tenerte por acá y cuando quieras tenés cosas que hacer. Vas a tener mucho laburo, vas a dormir bastante como el orto. Sí, ya está sucediendo. Sí, Pero banco este espacio para hablar más distendidamente y salir de la tiranía del minuto y medio de los putos reels. Sí, no, olvídate, esa no, cosa lo haces. y, Lo haces muy bien. fantástico. Sos un gran tuitero también. Y es importante esa parte de la comunicación, pero acá que se puede profundizar un poco más es aliviante también, así que banco mucho este espacio. No, por favor, gracias. Es un poco de los motivos por los cuales tanta gente se ha sumado a este lugar. Tenemos más que nada esa idea común porque a fin de cuentas creo que lo que más necesitamos ahora es dejar de hablar un minuto y medio Sí, 100%. y no que la gente que tiene que venir hable las cosas que tiene que hablar, ¿no? Dicho sea de paso, siempre me parece un gran ejemplo cuando vino Solano acá, que fue como al principio llegó y medio como con sus cosas y de repente se dio cuenta como, no, acá podemos hablar lo que se nos canta el orto. Y se puso con otro nerd de Pablo a hablar sobre cosas de la Unión Soviética. Y yo decía, Un saludo a Pablo. sí. ¿Por qué es tan estalinista? ¿Por qué Sí. están? Sí, el otro día ¿Por se qué vino tan con estalinista? con la de Boca tomando agua. Nadie es mate. perfecto. Nadie es Nadie- perfecto, todos no se se pueden puede. equivocar. Pero bueno, gracias Luca, gracias Gaby por siempre llenarnos de data como siempre. Gracias a Azu que hoy en día está en la operación y está haciendo cada Vamos, vez mejor. Azu, gran hoy trabajo. le jugaron más en contra los problemas técnicos que sus... De hecho, creo que no tuviste problemas. Solo tuviste Sos problemas técnicos. perfecta, Azu. Sí, haces Perfecta todo bien. para mí, mi amor. Y nada, después gracias a toda la gente que estuvo el sábado en el Conex. Después nos vamos a tomar otro tiempo para hablar largo y tendido al respecto, pero es muy importante también, no solo para mí, para Pablo, que es el proyecto, sino por todo el equipo que estuvo atrás, que es de Postdata y que obviamente es una forma también de apoyar este espacio. Así que nos estaremos viendo en otra ocasión. Nos vemos mañana con un episodio de La Tumbirata. Y vamos a tener que grabar más episodios de La Tumbirata mañana. Así que vamos a estar trabajando duro y parejo. Así que nada, nos vemos mañana. Adiós.